La cultura y la educación ya tiene su lugar, en televisión. Presentamos Tertulias Pasqueñas, programa educativo, cultural, que promueve la identidad, la buena educación y el desarrollo integral de los infantes, niños, jóvenes de nuestra tierra. Tertulias Pasqueñas. Seguimos en Tertulias Pasqueñas, amigos y amigas, y durante esta semana se han desarrollado actividades a propósito del Día Internacional de los Bosques y también el Día Mundial del Agua. Estos días que estamos viendo toda esa situación de crisis en el país. Y qué mejor conversar con Wilmar Cosme Calzada, director ejecutivo de Labor, quien nos va a detallar sobre estas importantes actividades. Es un placer tenerte en el programa, Wilmar. Saludos a todos los televidentes de Tertulias Pasqueñas. Y efectivamente hemos estado desarrollando algunas actividades para recordar estas fechas que tiene que ver mucho con la sensibilidad frente al tema ambiental. Una de ellas es lo celebrado o lo recordado el día 21 de marzo, en la cual pues se recordó o se celebró el Día Internacional de los Bosques. Frente a este tema, yo quiero aprovechar este espacio para hacer llegar una reflexión a todos tus televidentes, porque este tema de la conservación de los bosques está realmente relacionado a lo que está sucediendo actualmente. Estos desastres que están afrontando y que estamos afrontando a nivel nacional, justamente está desarrollado también con la falta de protección de los bosques y que finalmente repercute en la deforestación. Anualmente, a nivel nacional, hay una pérdida de bosques de más de 650.000 hectáreas y solamente a nivel de Pasco anualmente también hay una pérdida o hay una deforestación de 3.000 hectáreas promedio al año. Entonces, ¿cómo se relaciona esta situación frente al tema del calentamiento global? Menos bosques, menos árboles, la temperatura se va incrementando mucho más. Y ya sabemos, ya hemos visto por los medios de comunicación, de que el incremento de la temperatura de la Tierra, de todo el planeta, obviamente está también repercutiendo en el incremento de la temperatura del mar. Entonces, esto está generando mayor evaporación en el mar y fundamentalmente en estos últimos meses se ha presentado este fenómeno del Niño costero, que básicamente está afectando al país de Ecuador y el Perú, pero en mayor proporción al Perú. Entonces hay que tener presente de que la falta de conservar los bosques, en este caso también los bosques altoandinos, está también generando el incremento de la temperatura del mar y está generando también mayor evaporación. Obviamente con esto trae como consecuencia mayores lluvias torrenciales, principalmente ahora en la parte de la costa. E incluso ahora podemos observar esas nubes, los cúmulos, los nimbos que están generando pues estas lluvias torrenciales y obviamente trayendo como consecuencia esto de los huaicos y obviamente muchos desastres que ya todos los hemos visto, ¿no? Y mayormente atendemos la emergencia desde el lado de primera necesidad, ¿no? Después que sucedió ya el desastre. Pero no vemos la responsabilidad que hemos desarrollado durante siglos y más aún en las últimas décadas. Hemos deforestado, no hemos plantado y producto de esto los impactos mayores que vivimos hoy en día y que mucha gente lo siente. ¿Hay conciencia, Wilmar, del asunto a nivel de población? Yo creo que se está avanzando, pero de todas maneras es insuficiente porque todavía
incluso los sectores competentes, en este caso a nivel local, de parte del gobierno regional, de parte de las autoridades locales, si bien es cierto, ellos ejecutan, están desarrollando algunos proyectos, pero en mínima proporción son los proyectos que van dirigidos al tema de la sensibilización y menos todavía a proyectos que tienen que ver con la conservación de los recursos naturales, en este caso altoandinos. Por ejemplo, sería interesante de que, y que todavía no lo vemos, son proyectos que apuntan al represamiento de agua, por ejemplo, o a la siembra y cosecha de agua, que obviamente hay que tener en cuenta de que justamente por estos efectos del cambio climático va a ser otro efecto negativo en la cual también ya va a afectar a las poblaciones de los Andes. Obviamente ya esta situación ya se ve, ya se observa en las poblaciones de la costa, porque incluso no la mala distribución del agua a nivel nacional, sino la naturaleza ha hecho de que haya menos agua hacia la costa. Más del 97% del agua que se genera en los Andes se va hacia el océano Atlántico. Entonces esta situación se va a poner mucho más difícil en el futuro. Entonces, por lo tanto, hay que pensar cómo retenemos agua en las zonas altas, en las zonas en Pasco, en la región Junín, en Huánuco, en fin, para poder asegurar a que en el futuro también no siga faltando agua a las comunidades o a las poblaciones que se encuentran abajo. Entonces, en el marco de toda esta discusión, nosotros de alguna manera hemos tratado de desarrollar de manera conjunta con el Colectivo Integral de Desarrollo, con el CID, con el CERFOR, en coordinación con la ingeniera Margarita Balbín, que es la actual representante acá en Pasco, con la institución educativa número 34055 del Centro Poblado de la Quinoa, una marcha para llevar este mensaje de la necesidad, primero, de que es necesario desarrollar acciones para conservar los bosques y exclusivamente para conservar el bosque de Quinoales, que está ubicado entre el distrito de Yanacancha, el distrito de Ticlacayán y Yaruziacán. Es necesario que todas las comunidades, las autoridades y los diversos sectores, tanto públicos como privados, nos comprometamos para desarrollar acciones para conservar el bosque de Quinoales, que, como ya lo hemos escuchado varias veces, es considerado como el pulmón de Pasco. Y más aún, necesitamos conservar estos bosques porque es una estrategia de conservar también agua en las zonas altas y que obviamente nos va a beneficiar a las poblaciones altoandinas. Por otro lado, también el día 22, repito, hemos también estado recordando el Día Mundial del Agua. Por lo tanto, es necesario pues de que también las autoridades tengan en cuenta de que los proyectos apunten también a la conservación del agua. Si bien es cierto, a nivel de Pasco hay fuentes de agua que lamentablemente están afectados en su calidad, pero ¿y qué hacemos respecto a las otras fuentes de agua que todavía podemos conservarla para el futuro? Por ejemplo, digo, la laguna Punrú, que es un recurso que hemos hecho anteriormente el análisis de la calidad del agua y resulta que es factible para el consumo humano, obviamente con un tratamiento correspondiente. En ese sentido, pues, no se observan trabajos que apunte a la conservación de este recurso y de otros recursos. Por otro lado, el día 23 de marzo también hemos estado recordando el Día del Clima y de Adaptación al Cambio Climático. Todo este contexto en realidad es una cadena que de alguna manera nuestras acciones van a apuntar finalmente a la mitigación y también a la adaptación frente al cambio climático. El cambio climático ya es evidente, incluso en las zonas altas de nuestro país. Acá en Pasco hay una tendencia creciente de la afectación a la salud, principalmente de la población infantil. Ya hay afectación en cuanto a la actividad agrícola y pecuaria. Incluso los datos del COEN, del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ya ha informado de que este niño costero ha también afectado a Pasco, donde también hay afectación de un promedio de 300 hectáreas que estaban destinadas al cultivo de la población. Entonces nadie está libre y, como ya lo hemos dicho, no hay otro plan, no hay plan B frente al cambio climático. Lo único que nos queda es, en este caso, conservar nuestros bosques altoandinos, porque naturalmente estos recursos pueden mitigar la la existencia de gases de efecto invernadero en el ambiente. Claro,
los efectos de gases la generación de gases de efecto invernadero es fundamentalmente o tiene responsabilidad los países desarrollados, pero lamentablemente sus efectos se presentan a nivel local, como ya lo hemos estado señalando. En ese sentido, pues es necesario tomar en cuenta la conservación de los bosques, la conservación de las fuentes de agua y de desarrollar acciones para ver cómo nos adaptamos frente al cambio climático. A nivel de la región Pasco, también debo recordar de que existe una estrategia regional frente al cambio climático que todavía no se presenta públicamente y menos se está implementando. Por lo tanto, es necesario también, o aprovecho este espacio para llamar a reflexión a las autoridades del gobierno regional de Pasco para que de una vez por todas nos pongamos de acuerdo entre todos de cómo hacemos para implementar esta estrategia regional frente al cambio climático y poder establecer sobre la base de los compromisos de las instituciones públicas y privadas también para ver qué hacemos frente a esta situación que lamentablemente pues ya está trayendo muchos desastres y muchas pérdidas y también trayendo pobreza a nivel nacional. Ahora, frente a una coyuntura de huaicos y de desastres naturales, es ocasión para sensibilizar más a la gente de los verdaderos impactos que ya trae el calentamiento global y qué es lo que estamos guardando, planificando para las futuras generaciones. Así es, ya esto es una muestra de lo que vamos a afrontar en el futuro. Estamos viendo también por los medios de comunicación que por este tema de los huaicos incluso ha perjudicado el normal abastecimiento del agua para consumo humano de la población, de Lima principalmente, ¿no? También combustibles, ¿no? Productos de primera necesidad. Claro, entonces en el caso del agua, por ejemplo, esperamos de que esta situación finalmente, viéndolo por el lado positivo, ojalá que todos reflexionemos, poblaciones de la costa, poblaciones de los Andes, poblaciones del oriente, de que es necesario pues proteger justamente las fuentes de agua que están ubicadas pues en las partes altas de nuestro país, porque si no conservamos estas fuentes de agua, eso es lo que va a pasar. Todos vamos a sufrir el desabastecimiento o la poca agua que finalmente nos vamos a ir peleando por tener un poco de agua. Ya hemos estado observando de lo que puede pasar. En Lima ya hubo ciertos problemas o ciertos conflictos que se han generado incluso entre vecinos porque no tenían agua. Entonces esperamos pues de que esto, repito, nos sirva de reflexión para planificar en el futuro qué hacemos frente a esta situación que nos espera, porque es una realidad que ya está próximos a suceder. No podemos escaparnos de esta realidad. Entonces es necesario de que a partir de la fecha nos pongamos en la acción y vemos realmente qué hacemos. No solamente hay que planificarlo, sino hay que ir a la acción. Hay que desarrollar proyectos, repito, de siembra y cosecha de agua. Hay que desarrollar proyectos masivos, obviamente, de forestación. Como lo pongo como ejemplo, si al entorno de la laguna Punrún no hay un bosque, técnicamente hay que ver dónde ponemos un bosque, y donde ya existe bosque, como es el caso de la quinoa, el bosque de quinoales, hay que ver cómo conservamos ese bosque. Incluso como estrategia estaba siendo considerada la declaratoria como área de conservación regional ese bosque, que lamentablemente no se está avanzando en este tema porque también me parece que es falta de voluntad, ¿no? De parte del gobierno regional, porque es la única instancia que puede hacer este trámite ante el CERNAM para que se declare como tal. Entonces hay que desarrollar todo tipo de trabajo que apunte a la conservación de nuestros recursos naturales a nivel de las zonas altas de nuestro país. Bueno, qué bueno, Wilmar, que a partir de labor el CID y el CERFOR puedan ser ya instituciones que comienzan, pero lógicamente la convocatoria es a más aliados, más actores institucionales que velen por el bienestar futuro de nuestra gente y también del planeta. Así es, ya lo había señalado de que a nivel nacional es necesario incluso ver la necesidad de cómo nuestro accionar puede estar amparado en una normativa. Hay que decirlo, a nivel nacional no tenemos ningún marco legal para que estemos obligados de desarrollar acciones frente al cambio climático. Entonces, por lo tanto, es necesario de que incluso desde el Congreso de la República ya se puedan estar analizando propuestas de ley, una ley marco frente al cambio climático. Claro, hay un sector donde se está evaluando estos efectos, incluso los compromisos que ha asumido el Perú
con sus contribuciones nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático. Pero es necesario pues de que todas estas acciones que va a desarrollar el Perú, y que esperemos así sea, puedan estar amparadas en una normativa donde todos los sectores en los 3 niveles de gobierno pudieran desarrollar sus acciones también frente a este tema del cambio climático, porque no creo que nos vayamos a quedar con los brazos cruzados esperando a un segundo evento de desastres y finalmente nuevamente reaccionar después de lo sucedido para ver qué hacemos, ¿no? Cómo atendemos a los afectados. Es necesario desde hoy en día planificar de manera preventiva cómo hacemos, cómo afrontamos esta situación, porque me parece inadecuado recién desarrollar acciones después del desastre, ¿no? Hay que planificar con acciones preventivas frente a esta situación. Muy bien, gracias Wilma por el espacio. Esperamos que esta iniciativa y más aún estas actividades puedan concientizar a nuestra gente, ¿no? Más bien un llamado final a todos los actores sociales, la ciudadanía y también autoridades para que puedan también ya post este evento de emergencia racionalizar, ejecutar normativas que justamente amparen para que no suframos más adelante lo que hoy se está viviendo en el país. Claro, como una reflexión final, lo que podría señalar es de que finalmente creo que todos estamos obligados a, en el caso de los bosques, a conservar estos recursos, porque hay que decirlo, el principal motivo porque también el Perú está generando gases de efecto invernadero, claro, en menor dimensión, es justamente la deforestación que se está presentando principalmente en la zona de la selva. Pero en relación a este tema, también todos los sectores públicos, privados, como pobladores, también, por ejemplo, estamos haciendo uso del papel. Entonces, indirectamente estamos generando deforestación o motivando a la deforestación. Por lo tanto, en nosotros está la responsabilidad, como en el caso de las instituciones públicas, me parece que está la responsabilidad de desarrollar acciones de forestación, como asumiendo su compromiso de justamente por usar este papel. Entonces, es necesario de que también puedan tener esa responsabilidad de sembrar, de forestar, pero también como simples ciudadanos sería interesante de que por lo menos, por ejemplo, acá en Cerro de Pasco, cada vivienda pueda tener un arbolito. Es simple. Yo creo que esto más es el resultado, o sería resultado del compromiso de cómo se podría desde la Municipalidad Provincial de Pasco, por ejemplo, podría, no sé si decirlo obligarlo, pero establecer normativas para que no solamente las viviendas puedan ampliar sus espacios y que finalmente olvidemos los espacios de áreas verdes donde antes estaba destinado y que ahora ya no las vemos. Entonces, esto sería, por ejemplo, como una idea, una normativa, porque hay que tener en cuenta de que una persona, para que tenga, por ejemplo, aire limpio, para respirar, para una vida saludable, necesita como mínimo de 28 plantas, 28 árboles. Acá somos un promedio de 80,000 personas, multiplicando por 28 árboles, esa cantidad no lo tenemos en Cerro de Pasco, claro. Y sería interesante observarlo desde ese punto también, pero también por la cuestión estética. Mira, necesitamos generar incluso microclimas que nos permitan desarrollarnos saludablemente. Entonces sería interesante con solamente imaginar un arbolito por cada vivienda, creo que de alguna manera estaríamos contribuyendo a una vida de mejor calidad, ¿no? Nosotros nos vamos, no sin antes darles este regalo musical a propósito de esta emblemática agrupación Los Ídolos del Pueblo, cuando nos cantan este clásico Huayno Collar de Perlas. Será hasta la próxima. Collar de perlas, collar de amores, collar de perlas, collar de amores, he conseguido con tu amorcito, he conseguido con tu amorcito, igual que tú.
que todas me han dicho cuánto te quiero, negro de mi alma, cuánto te quiero, negro de mi alma. Eso es mentira, eso es muy falso. Eso es mentira, eso es muy falso. Al poco tiempo me has olvidado, al poco tiempo me has olvidado. Sigue tu ruta, yo mi camino. Sigue tu ruta, yo mi camino. Y que el destino ya no nos junte, y que el destino ya no nos junte. Cuánto quisiera que tú volvieras, cuánto quisiera que tú volvieras. Pero el pasado ya está olvidado, pero el pasado ya está olvidado. Rosas. Águila negra, préstame tus alas para seguir a mi palomita. Ella se fue dejando su nido sin que le diera ningún motivo, sin que le diera ningún motivo. Águila negra, préstame tus alas para seguir a mi palomita. Ella se fue dejando su nido sin que le diera ningún motivo, sin que le diera ningún motivo.